Buenas noches, hermanos de la Iglesia de Nuevos Comienzos y otros que están visitándonos en nuestro estudio bíblico en esta noche, el día 23 de septiembre de 2020. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias que podemos reunir una vez más, Señor, para estudiar tu palabra. Pedimos, Dios, que abres nuestros ojos, abre, Señor, nuestros oídos, abre nuestro corazón para poder escuchar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nosotros, a nuestras vidas en esta noche. Cada vez, Señor, que estudiamos tu palabra, es nuestro deseo que podamos aprender quizás más de tu persona, más de lo que tú quieres de nosotros y para fortalecer nuestra fe, para poder ser mejores discípulos de Jesucristo. Y pido, Señor, que en esta noche también que podamos aprender algo que nos puede quedar para que podamos decir que estamos madurando, estamos creciendo en nuestro entendimiento, en nuestra obediencia, Señor, para ser mejores hijos de Dios. Es tu palabra, Señor, que puede cambiar nuestros corazones y nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo, la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por estar aquí con nosotros en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, seguimos en nuestro estudio del libro de Génesis. Estamos en el capítulo 12. Empezamos el capítulo 12 la semana pasada, empezando nuestro estudio sobre Abraham. En los primeros 9 versículos. Ahora estamos en el versículo 10 de Génesis 12. En los primeros versículos de 1 a 9 hablamos sobre el llamado de Abraham, que Dios lo llamó de Mesopotamia y él obedeció, salió de su lugar, su familia y fue hasta Canaán. Ahora estamos en Génesis capítulo 12, versículo 10 y vamos a mirar el versículo aquí. Versículo 10 dice: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí vemos que Abraham estaba ahí en la tierra y comenzó una sequía o había hambre en el lugar en Canaán donde estaban. Esa es la primera mención de Egipto en la Biblia. Dice que Abraham descendió de Egipto, estaba en Canaán, hubo hambre, entonces él razonó y dijo: yo tengo que salir de aquí porque aquí hay hambre y no hay comida, no puedo sobrevivir. Él tomó la decisión de ir a Egipto. Como dije, la primera mención de Egipto en la Biblia. Y cuando vemos Egipto en la Biblia, en muchas ocasiones Egipto ha sido una amenaza constante en contra del pueblo y los propósitos de Dios. Y Egipto, en muchas ocasiones, aquí en esta ocasión también, Egipto simboliza una alianza con el mundo. Ahora sabemos, como hijos de Dios, como cristianos, que la Biblia nos exhorta a nosotros que estamos en el mundo, bueno, no somos del mundo. Vivimos en el mundo, pero vivimos como peregrinos, extranjeros. Y que dice: el amor del mundo es enemistad contra Dios. Y si uno ama a Dios, entonces no va a tener su corazón ligado con las cosas de Dios. Egipto simboliza la alianza con el mundo, buscando los recursos del mundo, confiando en los recursos humanos en vez de los recursos de Dios. Miramos también en lo que dice la Biblia en el libro de Isaías. Aquí vemos Isaías capítulo 31, versículo 1. Después vamos a ver versículos 3 también. Versículo 1, Isaías 31, en la Nueva Versión Internacional. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, de los que se apoyan en la caballería, de los que confían en la multitud de sus carros de guerra y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no toman en cuenta al Santo de Israel ni buscan al Señor.
Versículo 3 de Isaías 31. Los egipcios, en cambio, son hombres y no dioses. Sus caballos son carne y no espíritu. Cuando el Señor extiende su mano, tropezará el que presta ayuda y caerá al que la recibe. Todos juntos perecerán. Ahí vemos que ese fue después de Abraham, pero es el pensar de Dios, que Dios dice: yo soy Jehová, yo soy tu Salvador, yo soy tu proveedor. Y cuando ir a Egipto representa no solamente el día de hoy yendo a Egipto, pero es buscar recursos humanos cuando Dios es nuestro proveedor. Y esa fue la prueba de Abraham. El título del estudio en esta noche es La prueba de nuestra fe. Y yo creo que Dios puso esta historia en la palabra de Dios, porque esa historia habla, si entendemos lo que Dios está queriendo comunicar en nuestras vidas, habla en nuestras vidas que nosotros constantemente van a ser probados en nuestra fe, en cuanto a quién vamos a buscar para ser nuestro recurso. ¿Vamos a mirar a Dios o vamos a buscar recursos humanos? Vamos a mirar la cuenta bancaria, vamos a mirar a nuestros amigos. ¿Quién me puede ayudar con ese problema? En vez de buscar a Dios como nuestro primer recurso, buscamos cosas materiales de este mundo. Es lo mismo de lo que también hizo Abraham. Entonces vemos que, mirando otra vez los versículos, miramos aquí Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Fue allá para vivir, porque no creyó que Dios iba a suplir por él, quedando en Canaán, porque era grande el hambre en la tierra. El problema era real, había problemas, pero yo creo que fue la prueba de la fe de Abraham, que él para ver si Abraham iba a creer que Dios, quien llamó a él, que le dio a él promesas, si Abraham iba a creer en esas promesas de Dios, o iba a tener o estar flojo o débil en su fe. Entonces el hambre que vino a Abraham en Canaán, yo creo que fue una prueba de Dios para ver dónde está el corazón de Abraham, dónde está la fe de Abraham. Y cuando pruebas vienen en nuestra vida, Dios también está probando a nuestro corazón para saber dónde está nuestra fe. ¿Confiamos en Dios o es solamente cuando todo va bien que dependemos de Dios y gozamos en el Señor cuando todo esté bien? Pero ¿qué pasa cuando hay hambre, cuando no hay trabajo, cuando hay enfermedad, cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salen? Dios quiso ver si Abraham iba a confiar en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios. Y esta prueba sucedió a Abraham estando en la tierra prometida. Nosotros como cristianos estamos en la tierra prometida, no estamos en nuestro peregrinaje. Sabemos que no estamos en nuestro lugar en el paraíso, en el cielo con el Señor, pero estamos viviendo con la presencia del Espíritu Santo. Estamos en la voluntad de Dios, estamos sirviendo a Dios, estamos en parte del reino de Dios aquí en la tierra. Y estando Abraham en la tierra prometida, nosotros estando en la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios, va a venir pruebas en nuestras vidas también. Dios estaba probando a Abraham si Abraham iba a poder confiar en sus promesas, aún en las dificultades. Y podría creerle a Dios cuando no podía ver con sus propios ojos la provisión de Dios. Eso es cuando requiere la fe. Y Abraham hizo lo que muchas veces tú y yo hacemos cuando nos encontramos en un dilema, en una tentación, en un problema. Podemos responder impulsivamente, como hizo Abraham. Hablamos el domingo pasado de lo que requiere en cuanto a lo que Dios requiere en nuestro corazón.
Y quiero hacerles recordar el versículo que miramos el domingo pasado, uno de los versículos que era en Lucas 6:45, que decía: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que dijimos el domingo era que lo que tenemos en el corazón, eso es lo que sale. Lo que nosotros vamos a responder de acuerdo a lo que tenemos en nuestro corazón. Y hablamos de la importancia de estar en la presencia de Dios, de poner la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para que cuando vienen momentos, entonces lo que podemos depender es lo que las promesas de Dios que hemos guardado en nuestro corazón. Pero si no tenemos una relación íntima con el Señor, entonces vemos que Abraham aquí estaba principiante, estaba comenzando con Dios. Él creyó a Dios en el principio para salir de su familia, y fue unos 400 millas yendo donde el lugar que Dios le indicó, pero aquí en esa ocasión no tuvo la fe suficiente para creerle a Dios. Y podemos mirar aquí que Abraham en la Biblia, en ese pasaje, no dice que Abraham consultó con Dios y dijo: Dios, ¿debo quedarme aquí o debo ir a algún lugar? Abraham utilizó la lógica. Si él podía hablar con otra persona diciendo: mira, esa es mi situación, ese es mi dilema, yo creo que escuché que en Egipto hay abundancia, entonces, ¿qué piensas? Yo estoy pensando ir. Usando la lógica, otra persona escuchando eso diría: sí, Abraham, hace sentido, puedes ir a Egipto porque ahí hay provisión, aquí no hay nada. Él dependió de su experiencia también. Pero cuando hablamos de nuestra relación con Dios, ese debe superar la lógica. No debemos hacer cosas sin usar la lógica, ¿no? Pero si usamos la lógica sin consultar a Dios, o si Dios dice una cosa, cuando Dios dijo a Abraham: deja tu familia, deja todo lo que tienes aquí e ir sin nada a un lugar donde yo estoy indicando, en la lógica uno diría: esa es una locura. ¿Dónde voy? Si él contó a alguien: voy a ir a salir, ¿a dónde vas? No sé, Dios me dijo ir, pero ¿dónde vas? Yo no sé, Él me va a indicar. Ese es usando la fe. Y muchas veces usando la fe, las personas que no conocen a Dios o no tienen el mismo conocimiento de la palabra de Dios pueden decir que estás loco lo que estás haciendo. Pero si Dios confirma lo que Él quiere para nosotros, entonces nuestra fe en Dios tiene que superar la lógica. Pero también Dios respalda su palabra. Y hablamos mucho de eso en cuanto a Jesús, cuando Satanás dijo a Jesús en la tentación: lánzate de un lugar muy alto para saltar, porque Dios va a mandar sus ángeles. Y Dios dijo: no hay que poner a Dios a la prueba. Si Dios hubiera dicho a Jesús: lánzate, Jesús hubiera saltado. Pero no podemos asumir que Dios va a hacer cosas que no ha dicho en su palabra. Pero cuando Dios habla, entonces sí podemos confiar en Dios, a pesar de lo que puede decir la lógica. ¿Y qué piensas si Abraham hubiera preguntado a Dios y hubiera dicho: Señor, me quedo aquí en Canaán, me mandaste aquí, pero mira, aquí hay hambre. ¿Me quedo aquí, Señor, o voy? Si él hubiera consultado con Dios, yo creo que Dios hubiera dicho: Abraham, quédate ahí. Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy tu proveedor, y yo voy a proveer para todas tus necesidades. Hay escasez, hay hambre, pero yo voy a proveer por ti. Dios es el mismo Dios que proveyó el maná, es el mismo Dios que mandó aún pájaros para llevar carne en sus picos para alimentar a su profeta. Dios es el mismo Dios que abrió camino en el mar. Entonces yo creo que Dios hubiera dicho: Abraham, quédate ahí, yo voy a mostrar que yo soy fiel.
pero Abraham no consultó a Dios, tomó decisiones basadas en su lógica en cuanto a lo que él parecía, y vamos a ver cuál fue el resultado. Y vimos que en cuanto a la fe que Abraham mostró anteriormente, vemos aquí en Génesis 12:1, lo que miramos la semana pasada. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces no mostró a él la tierra, digo, yo te voy a mostrar. Él salió sin saber dónde iba. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, cuando Abraham ahí tenía esa promesa de Dios, él tenía esa fe, pero esta vez no tuvo la fe cuando hubo hambre en Canaán. Y nosotros, está hablando a nosotros, yo creo que uno en ocasiones podemos creerle a Dios y ganar una gran victoria o ver la provisión de Dios, pero la próxima prueba que viene, ¿cómo vamos a responder? No podemos pensar, bueno, ya que estoy a un nivel que ya confío en el Señor. Eso es lo que pasó con Pedro, ¿no? Cuando él dijo: Señor, si todos te abandonan, yo nunca, yo voy a estar ahí hasta la muerte. Jesús dijo: Pedro, cuidado, porque esta misma noche me vas a negar. Y dijo: jamás, pero fue así. Y no podemos pensar que estamos ya a un nivel. Tenemos que andar en dependencia constantemente en las cosas de Dios. Entonces, cuando ahora vamos a mirar qué es lo que sucedió cuando Abraham fue a Egipto. Dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Versículo 12. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13. Ahora pues, di que eres mi hermana, pues para que me vaya bien a causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. 15. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos. Versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 19. ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Este relato notamos la ausencia de algo. ¿Y qué fue eso? No hay trato en ese relato entre Dios y Abraham. Dios tuvo que intervenir, Dios tuvo que tratar con Faraón, pero aquí no vemos Dios hablando con Abraham, no vemos a Abraham consultando con Dios. Y como Dios, Abraham no consultó a Dios preguntando si tenía que quedar o ir, vemos que en vez de recibir la provisión de Dios y el amor de Dios y el consuelo de Dios, Abraham resulta que él tuvo que mentir
Y cuando uno tiene que mentir, uno puede saber que yo no estoy en la voluntad de Dios. Porque estoy en la voluntad de Dios, no hay razón por qué mentir. También él engañó a Faraón. Él dijo una cosa y fue el engaño. Y también él pidió que su esposa, que Sarai, mintiera también. Si tienes que pedir a personas para mentir, para cubrir tus acciones o lo que estás haciendo, uno puede saber que tú no estás en la voluntad de Dios. Y también fue la que Abraham traicionó a su esposa. Está diciendo, tú eres mi mujer y yo debo protegerte, pero en vez de eso yo voy a permitir que otro hombre te tome a ti para tomarte como su esposa, para salvar mi vida. Al punto que uno puede llegar cuando uno sale de la voluntad de Dios. Increíble. Pero vemos que Dios intervino, gracias a Dios en el asunto. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai su mujer. Y podemos ver que cuando Abraham salió y fue a Egipto, ese también creo que fue la tentación, y Satanás estaba obrando ahí. Porque Satanás sabía que Dios había hecho un trato con Abraham que no solamente para su bien, pero para el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, pero también en cuanto a la línea del Mesías y la salvación del mundo. Y Satanás, yo creo que dijo, si yo puedo arruinar ese plan de Dios, entonces yo puedo intervenir y arruinar los planes de Dios. Pero Dios intervino en el asunto. Y Dios trató con Faraón, habló con él y hirió a Faraón y toda su casa con enfermedad. Y yo creo que Dios habló también, porque había una conexión de Faraón con la enfermedad que estaba pasando y el hecho de que estaba ahí Sarai, la mujer de Abraham. Yo creo que Dios habló con Faraón y reveló que ese es la esposa de Abraham y yo tengo propósito con él. Y si tú tocas a esa mujer, entonces te va a ir mal para ti. Y gracias a Dios que Dios intervino. Y vemos aquí también en Génesis 13:1, el siguiente capítulo, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, y con todo lo que él tenía, y con él Lot. Versículos 3 de Génesis 13. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces, en ese lapso, en ese tiempo que salió de Canaán y fue a Egipto, y ese fue una lección difícil, fuerte, que Abraham tuvo que aprender, que no consultó a Dios y en no buscar a Dios, sino buscar la voluntad de Dios, tuvo que engañar, tuvo que mentir, tuvo que hacer muchas cosas y perdió mucho tiempo porque no consultó a Dios. Y el domingo pasado hablamos sobre el tema de estar en el centro de la voluntad de Dios. Y dijimos, el secreto de estar en el centro de la voluntad de Dios se logra a través de dos cosas. Uno, pasar tiempo en la presencia de Dios. Lo que no hizo Abraham, Dios estaba mostrándole a él, Abraham, sin mí nada podéis hacer. Tienes que consultarme, tienes que hablar conmigo. Y dijimos, uno, estar en la presencia de Dios a través de la oración. Y dos, tomar tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios representa a Dios hablándonos. Y cuando dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe crece cuando estamos pasando tiempo en la palabra de Dios. Y hablamos el domingo en cuanto a guardar la palabra de Dios para que el Espíritu Santo pueda utilizar esa palabra para poder guiar nuestra vida. Terminamos mirando unos versículos que hablan en cuanto a la voz de Dios y la dirección de Dios en nuestras vidas. Ahí miramos
Isaías 30:20. Estamos leyendo una nueva versión internacional. Aunque el Señor te dé pan de adversidad, cuando vienen momentos difíciles y pruebas, y agua de aflicción, tú, maestro, no se esconderá más. Con tus palabras, con tus propios ojos lo verás. Entonces hay momentos difíciles, pero Dios va a mostrar el camino. El versículo 21 de Isaías 30. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Entonces, cuando hay dificultad, tenemos que estar, si estamos en comunión con Dios, entonces el Espíritu Santo va a estar guiándonos. Y si decimos: Señor, ayúdame, abre mis ojos, Señor, para que yo pueda, a lo mejor que yo quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. Señor, pido que tú abras esas puertas que tienen que estar abiertas y que cierras las puertas que tienen que estar cerradas. A veces no sabemos exactamente la voluntad de Dios, pero si nuestro corazón es sincero y queremos servirle, si queremos obedecerle, entonces podemos decir: Señor, yo creo que tú me vas a guiar. Tu Espíritu Santo, quizás no voy a escuchar una voz audible diciendo: ese es el camino, síguelo, pero tú vas a abrir puertas y tú vas a cerrar puertas. Y podemos orar de esta forma: Señor, yo creo, estoy examinando mi corazón, muéstrame, Señor, si hay un camino engañoso en mí, si es por interés o por algo que estoy tomando esa decisión, pero Señor, yo quiero hacer tu voluntad y no quiero equivocarme. Entonces, Señor, muéstrame si este no es tu camino. Abre la puerta, Señor, si es tu voluntad, y cierra la puerta si no es tu voluntad. También podemos mirar en lo que dice en Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios está guiándonos. Dios no quiere que equivoquemos. Él quiere guiarnos. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el último versículo que vamos a mirar en esta noche: mis ovejas, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Varios versículos que hablan en que Dios no quiere que equivoquemos. Dios quiere hablar a nuestra vida. Dios quiere guiarnos. Pero también, como dijimos el domingo, a veces hay cristianos que quieren esa bola de cristal diciendo: Señor, yo no quiero pasar tiempo alabándote, yo no quiero pasar tiempo estudiando tu palabra, yo no quiero pasar tiempo en oración, pero quiero que me guías. ¿Qué es lo que debo hacer? Así no habla, no funciona Dios, no obra de esa forma. Dios obra a través con sus hijos, y Dios quiere una relación íntima contigo y conmigo. Y esa intimidad logramos a través de la adoración, a través de la oración, a través de la meditación en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esa palabra? Bueno, yo creo que la aplicación es obvio en cuanto a la dirección de Dios en nuestra vida. Cuando viene a un camino que tiene tiene dos salidas, a la derecha, a la izquierda, ¿dónde vamos? O cuando vienen pruebas en nuestra vida y tenemos la tendencia de no buscar la ayuda de Dios, sino buscar nuestros propios recursos. También habla en cuanto de esperar a los tiempos de Dios, que a veces no queremos que la respuesta viene ya, pero a veces Dios tarda en enviar su respuesta. A veces Él quiere enseñarnos cosas y tenemos que esperar en Él. Y que no equivoquemos como Abraham. No ir a Egipto puede representar muchas diferentes cosas para nosotros. Yo recuerdo que una de las ocasiones cuando Dios probó mi fe, cuando yo era joven, gradué del Instituto Bíblico y fui enviado a Argentina como misionero, y me llevé mi dinero conmigo, y cuando salí
la cuadrangular que me envió, dijo que ellos me iban a enviar cheques, mis sueldos mensualmente. Pero algo pasó y esos cheques que iban a mandar fueron, después nos dimos cuenta que fueron robados en el correo. Entonces la cuadrangular pensó que yo había recibido mis cheques, pero cuando no llegaron, yo iba a llamarles a ellos para decir, no llegaron mis cheques, creo que algo pasó, pero como yo sentí la voz de Dios diciéndome, Esteban, yo voy a cuidar por ti, yo voy a ser tu proveedor. Yo sabía que en cualquier momento yo podía llamar a mis papás, levantar el teléfono, llamar, papá, no tengo dinero, y mi papá iba a enviar dinero. Pero Dios me dijo, tú vas a confiar en tus recursos. En ese caso, llamar a mi papá significaría mi Egipto, o llamar a mis jefes diciendo que ese pasó. La lógica dice, no tengo los cheques, puedes llamar porque ellos dijeron que iban a enviarlos, pero Dios me dijo, espera, yo voy a ser tu proveedor. Entonces yo sentí que Dios me habló diciendo, ¿vas a confiar en mí o vas a buscar tus recursos? Entonces yo dije, Señor, voy a esperar en ti. Pasó tiempo y no llegaron los cheques. Pero sí llegó un mensaje de un amigo que de la iglesia donde yo salí para ir a Argentina. Había un muchacho del grupo de los universitarios que yo conocía a él me conoció a mí, pero nunca salimos juntos, no era un amigo íntimo, pero él estaba tenía un cajón en su dormitorio donde él tiraba monedas, guardaba monedas, y se llenó, y él estaba pensando, no sabía por qué lo que iba a comprar en juntar esas monedas, pero creo que un día en la iglesia estaban orando por mí, como yo salí de la iglesia como misionero, él sintió en su corazón convicción, yo creo que fue la voz del Espíritu Santo, y dijo, ¿sabes qué? Ese dinero que tú estabas apartando, estaba juntando por años, porque Dios sabía que Esteban iba a estar en Argentina en el futuro, años en el futuro, antes que ni entró mi corazón para ir allá, años antes, Dios tocó el corazón de ese joven para empezar a poner al lado monedas, que fue una cantidad bastante grande, y él cambió esas monedas y mandó ese cheque a mí, me mandó una carta con un cheque, y yo fui al banco, cobré ese cheque, y fue de como 3 meses. Y cuando los 3 meses estaban terminando, y dijo, otra vez, Señor, aquí estoy, el dinero está, ya no me va a alcanzar la semana que viene, pero esperé esas 3 semanas, y cuando cambié la última parte de ese dinero y lo gasté, entonces ya no tiene más, como en unos días llegó los cheques que estaba esperando, y ese para mí ha sido una confirmación para el día de hoy en mi ministerio, que el ministerio fue un llamado de Dios, y que Dios es mi proveedor. Y esa es una acción que hasta el día de hoy sé que Dios está, y lo he experimentado, momentos que he pasado con dificultad, en necesidad, pero Dios siempre ha provisto, Dios siempre ha sido fiel. Eso no quiere decir que no tengo dudas, que no tengo tentaciones para buscar otros recursos, porque uno no puede decir que después de 10 años, 15 años, 20 años, que ya no tiene más necesidad para tener una relación íntima con el Señor. No, yo tengo que mantener mi relación íntima con el Señor. Yo tengo que estar guardando la palabra de Dios en mi corazón, porque hay pruebas de nuestra fe constantemente. Y para poder superar y salir a esas pruebas con éxito, necesitamos tener esa relación íntima con el Señor. Quizás cuando estuve hablando de eso pensé, quizás hay personas que sienten que no obedecí a Dios y busqué mis propios recursos y ya perdí lo que Dios tenía para con mi vida. Ese es una mentira del enemigo. Puede ser que hay consecuencias en nuestras acciones, eso sí, pero siempre hay restauración en Dios. Siempre hay una reconciliación. Y si tú estás lejos de Dios, o lejos de donde piensas que tú debes estar como hijo de Dios,
por decisiones o decisión que habías tomado en el pasado, que cambió el rumbo de tu vida y ya no estás donde piensas que tiene que estar en la voluntad de Dios. Dios es un Dios de restauración. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay personas que han pasado cosas terribles, horribles. Ese no fue el plan de Dios, pero Dios es tan grande que Él puede tomar esas cosas terribles y usarlo para que llegas en el lugar que Dios tiene y ha planeado para tu vida. Vamos a orar y orar para que Dios nos dé la fuerza y la fe para poder perseverar en esos momentos de prueba, y oración también para aquellos que necesitan ser restaurados por Dios, que sientes que has perdido la bendición de Dios o el plan de Dios para tu vida. No es tarde. Esa es una mentira, como dije, del enemigo. Y Dios es el Dios de nuevos comienzos. Dios puede hacer cosas nuevas que nosotros no podemos ni saber o pensar. Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o imaginar, dice la palabra de Dios. Entonces vamos a orar. Amén. Oramos. Señor, gracias, Señor, que tú eres por nosotros, no contra nosotros. Y Señor, pido que nos ayudas y que podamos ser sabios. No podemos ser negligentes en nuestra relación contigo, Señor, y después pensar que vamos a poder salir de las dificultades, de las pruebas, cuando pasamos por valles de sombra de muerte, cuando estamos en el foso de los leones, cuando estamos en el horno de fuego, si no estamos manteniendo nuestra relación contigo. Vamos a fallar, pero Señor, ayúdanos a ser constantes, ser fieles diariamente, buscando ese lugar donde tenemos un encuentro contigo, donde estamos permitiendo que tu palabra habla y transforma nuestras vidas. Ese edifica y fortalece nuestra fe, para que cuando viene la prueba podamos decir: yo no voy a correr a Egipto, sino voy a correr a la presencia de Dios. Y oro también esta noche, Señor, por aquellas personas que han tomado decisiones, y esas decisiones han afectado sus vidas en maneras, puede ser, bastante grandes. Pero Señor, el mensaje de tu palabra, que es: en ti siempre hay restauración, en ti hay sanidad, en ti hay perdón. Y para aquellos que necesitan, Señor, pido que en esta noche puedan correr a tu presencia para arrepentirse, para decir: Dios, reconozco, como el hijo pródigo, reconozco, Señor, que he tomado malas decisiones y no merezco, Señor, tu perdón, pero tú eres el Dios de perdón. Y vengo delante de tu presencia. Pido, Señor, que me perdones, y pido, Señor, que restauras los planes que tienes para con mi vida. Dice la palabra de Dios: yo sé los planes que tengo para ti, planes para bien y no para mal, para darte el futuro que esperas. Gracias, Señor, que tú eres bueno, tú eres grande, tú eres amor, y te amamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Que Dios te bendiga, hermano, que sigues fiel, fuerte en el Señor. Únete con nosotros los estudios los miércoles, también los servicios domingo a las 5:30. Estamos en el aire libre. Si estás aquí cerca, Santa Fe Springs, te invitamos para que goces con nosotros a las 5:30 de la tarde. 1 hora, un servicio alabando al Señor, aprendiendo más de su palabra y creciendo en nuestro discipulado. Amén. Los amamos. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima vez.